adelante. Bueno, ¿qué es la célula? Bueno, vamos a hablar de células, ¿sí? Es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. ¿En qué se diferencian una célula vegetal y una célula animal? ¿Sí? Básicamente, las tres principales diferencias que existen entre una célula vegetal y una célula animal es que la célula vegetal tiene pared celular, tiene cloroplasto y tiene una vacuola central muy desarrollada, ¿sí? La vacuola, las paredes vegetales, las paredes celulares que no tiene la célula animal, ¿sí? Y los cloroplastos, ¿sí? Esto voy a pasar por arriba, ¿sí? Es una descripción de cada uno de las organelas de la célula, ¿sí? Quédense con eso que le dije, ¿sí? Ahora vamos a entrar a especificar más esas tres principales características que le nombré, hablábamos de pared celular, vacuola central y de cloroplastos, ¿sí? Entonces, la pared celular a la célula le sirve de sostén y de protección, ¿sí? Los cloroplastos sirven para realizar la fotosíntesis y la vacuola central sirve de depósito y para mantener la turgencia, ¿sí? La turgencia es, digamos, por decirlo de una forma vulgar, cuando una célula está hinchada o eh, más delgada, ¿sí? Controlando el volumen de esto, se regulan algunos procesos fisiológicos y hasta incluso morfológicos de la planta, ¿sí? Modificando los niveles de turgencia. Pared celular, sí, era una de las características principales. Está compuesta por celulosa entre un 20 y un 40%, 20 a 40%, ¿sí? Las celulosas son monómeros de glucosa unidos por puentes de hidrógeno y se agrupan esas moléculas de celulosa en miofibrillas, ¿sí? Que tienen más o menos 10 a 25 nanómetros. Pared celular, celulosa, ¿sí? Básicamente. Esto también es un concepto que tienen que quedarse, ¿sí? Esta es la laminilla media, por los cuales se unen dos células, ¿sí? Dos células se unen por la laminilla media, ¿sí? Y sobre esa laminilla media se deposita o se forma la pared primaria, ¿sí? Esa pared primaria puede tener interrupciones que se llaman plasmodesmo, que son por donde se comunican las células, ¿sí? Esta es una célula y esta es la otra célula. Entonces, la laminilla media, la pared primaria. Acá tienen otro grafiquito, ¿sí? Las dos células unidas por la laminilla media, que sería esta. Tenemos la pared primaria de la célula 1, de la célula 2, y después se van incrustando las demás capas de células de pared, que vendrían a ser capas de una pared secundaria, ¿sí? Puede tener varias capas. De este dibujito no se olviden. Entonces la pared sirve como sostén mecánico a los órganos de las plantas, especialmente las paredes que son gruesas y rígidas. La pared determina también el tamaño y la forma de la célula, las texturas de los tejidos y la forma final de los órganos vegetales, ¿sí? Tamaño y forma de la célula, ¿sí? Esto también es importante. Ya vieron anatomía y fisiología en la parte anatomía, aunque las células tienen diferentes morfologías, diferentes formas, ¿sí? Dependiendo de qué órgano o a qué tejido corresponde. Bueno, en la parte vegetal también pasa lo mismo, ¿sí? Las células tienen diferentes formas y tienen diferentes tamaños, ¿sí? Vamos a tener que
prestar atención para determinar un tipo de tejido, ¿sí? La pared celular contiene toda una variedad de enzimas que desempeñan un papel muy importante en la absorción, transporte y secreción de las sustancias de la planta. Puede tener un papel defensivo. Y acá tienen más grafiquitos de paredes celulares, ¿sí? Esta es la laminilla media y esta es la pared celular primaria. Estas son las miofibrillas de hemicelulosa, ¿sí? Que se disponen siendo entramado, ¿sí? Y las moléculas de pectina, que es una proteína, ¿sí? Y acá estaría la membrana plasmática de la célula. Laminilla, pared, membrana, ¿sí? Y después acá vendría a depositarse la pared secundaria, ¿sí? Fíjense, todo esto es pared celular, ¿sí? Todo eso es pared celular, ¿sí? Estas son las células. En la pared primaria, el compuesto principal es la celulosa, que es un polisacárido, ¿sí? Son moléculas de glucosa lineales unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, la La celulosa se asocia con otros polisacáridos, con las hemicelulosas y con las sustancias péptidas, ¿sí? Esta es una molécula de celulosa, ¿sí? Que se agrupa en una miofibrilla. Varias moléculas unidas hacen una miofibrilla y varias microfibrillas constituyen una fibra de celulosa. En cambio, las paredes secundarias, el principal compuesto es la lignina. ¿Por qué es importante esto? Porque hay células que tienen paredes primarias y hay células que tienen paredes secundarias, ¿sí? Hay tejidos que está presente la pared secundaria y hay tejidos en que no, ¿sí? Que está solo la pared primaria. Y esto, lignina o celulosa, ¿sí? Con algún reactivo químico, puedo llegar a revelar de qué se trata, ¿sí? Entonces, es importante para poder identificar después un tipo de célula o un tipo de tejido. Recuerden que las células se agrupan, ¿sí? Para formar tejidos, ¿sí? Los tejidos, eh, digamos, forman los órganos, ¿sí? Conjunto de tejidos puede formar un órgano, ¿sí? Tenemos tejido de protección, tejido de conducción, tejidos de relleno, ¿sí? Y bueno, y cada uno dispone de cierto tipo de células con ciertas características, ¿sí? Acá tenemos otro grafiquito, ¿sí? Siempre traten de no olvidarse esto, ¿sí? Que las paredes se van, digamos, tenemos la laminilla media, luego la pared primaria, y después la pared secundaria primaria, la pared secundaria secundaria y la pared secundaria terciaria, ¿sí? Digamos, serían tres capas de paredes. Si lo vemos en un corte transversal, tendremos laminilla media, pared primaria, secundaria de primer orden, secundaria de segundo orden, secundaria de tercer orden, ¿sí? Incluso hay células que dejan de tener vitalidad, se van muriendo, están formadas solo por paredes secundarias, ¿sí? Un lumen muy pequeño y ya lo vamos a ver en clases siguientes, ¿sí? El interior del citoplasma, ¿sí? La laminilla, la pared primaria, la pared secundaria, ¿sí? Perdón, membrana plasmática, pared secundaria. Esta es la laminilla media y acá tenemos la pared primaria, ¿sí? Lignina, no se olviden, en la pared secundaria, lignina, ¿sí? En la pared primaria, celulosa y hemicelulosa. Esto vamos a pasar por arriba ahora, lo vamos a ver bien en hojas, ¿sí? Estos son también tejidos de protección que segregan las células, ¿sí? Lo vamos a tratar, volver a tratar en hojas, ¿sí?
la cutícula, la suberina, el felógeno, la cuestión. Esto le pongo a modo de ejemplo, nada más, esto es un corte histológico. Lo que yo no me olvidé decirle es cuál es el fin de la materia. El fin de la materia es que nosotros podamos adquirir destrezas para caracterizar una droga vegetal, ¿sí? Entonces, en esa caracterización, nosotros con diferentes técnicas microscópicas, histológicas e histoquímicas, vamos a poder decir si este corte transversal o esto se corresponde a una raíz, a una flor, a una hoja. ¿Por qué? ¿Sí? Acá tengo esto todo un tejido. Este es otro tipo de tejido. Miren la diferencia. Acá tengo otro tejido. Este es otro tejido. Acá tengo otro tejido. ¿Sí? Lo que quiero mostrarle con este gráfico es que estas son paredes secundarias engrosadas. ¿Sí? Se tiñen de rojo con un reactivo que ya vamos a ver. Y estas son paredes primarias. ¿Sí? Que no se tiñen con el rojo. Tienen otro color. ¿Sí? Fíjense que las células, como tienen diferente, este grupo de células, este tejido, tiene una función, cómo se dispone este tejido, ¿sí? Estas células tienen otra función, el tamaño de la célula en comparación con este tamaño, en comparación con esto, en comparación con esto, ¿sí? Vean que es un mundo parte, que es digamos que podemos llegar a tener muchas conclusiones acá, ¿sí? Lo que quiero mostrarle acá es que estas son paredes primarias, ¿sí? Miren cómo se ve en el microscopio, y estas son paredes secundarias, ¿sí? Acá también hay paredes secundarias, pero no tan engrosadas como acá, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno. Esto va a pasar. Esto va a pasar, por ahora no nos sirve. Y bueno. Bueno, les quedó claro que las células tienen diferentes formas, ¿sí? Que la característica principal o las tres principales diferencias que existen entre una célula animal son la pared celular, los cloroplastos, que son los encargados de la fotosíntesis, y la tercera era la vacuola, ¿sí? Que la vacuola sirve para mantener la turgencia o para almacenar, y también tiene algunos procesos metabólicos se pueden generar en dentro de la vacuna, ¿sí? Las tres principales diferencias. Hablamos de células, ahora esas células se agrupan, forman tejidos, o tejidos forman órganos, en algunos casos, y esos órganos forman una, una especie, ¿sí? O un organismo, ¿sí? ¿Qué es una planta? Si, si yo le pregunto, los hongos son plantas? ¿Qué me caracteriza que yo digo esto es una planta y esto no es una planta? ¿Cuál es la principal característica que tienen las plantas? Una de las principales. Las plantas son organismos. La fotosíntesis. La fotosíntesis. Con la fotosíntesis generan su alimento, entonces son autótrofos, ¿sí? ¿Sí? Son organismos eucariotos, tienen pared celular celulósica, ¿sí? Celulósica o quitina, ¿sí? Los hongos tienen quitina, no tienen celulosa, y también son plantas, ¿sí? Poseen doble membrana,
en el cloroplasto, tienen pigmentos, ¿sí? Clorofilas, carotenos, antófilas, ¿sí? Y producen almidón como sustancia de reserva, ¿sí? Entonces, dentro de las plantas incluimos los clorófitos, las algas verdes, los briófitos, musgos, hepáticas y antoceras, ¿sí? Los pteridófitos, donde tenemos los helechos y plantas afines, y los espermatófitos, que son las plantas con semillas, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos las gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Gimnospermas es un pino, ¿sí? Tiene las semillas desnudas, y las angiospermas son las plantas que tienen flores con las semillas encerradas dentro de un ovario. Vamos a ver bien cada uno de estos qué significa, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la clasificación de qué es una planta, ¿sí? Organismos autótrofos con células eucariotas, tienen pared celular, ¿sí? Poseen doble membrana, tienen pigmentos y producen almidón como sustancia de reserva. Entonces, las plantas tienen un nivel de organización morfológico, un nivel de organización citológica, ¿sí? En donde podemos diferenciar, ¿sí? A los protófitos, a los talófitos, a los briófitos y a los cormófitos, ¿sí? Los briófitos, los protófitos son organismos unicelulares o agregados, ¿sí? Son poiquilohidros, ¿sí? Dependen mucho del agua. Fíjense acá el grafiquito. De acá para allá tienen menor dependencia del agua, ¿sí? Estos son, no tienen células especializadas, ¿sí? Y acá encontramos algunas algas y algunos hongos, ¿sí? Los talófitos son poiquilohidros también, dependen del agua, ¿sí? Pero acá ya se pueden notar algunas células vegetativas y reproductivas, ¿sí? Ya hay un agregado, son pseudoórganos que forman, ¿sí? Son agregados celulares que tienen una función. Ya vamos a ver un ejemplo. Pluricelulares poiquilohidros también tenemos a los musgos y hepáticas, ¿sí? En otra jerarquía superior, y luego tenemos a los homeohídricos. Estos pueden regular su contenido de agua, ¿sí? Dependen menos del agua, digamos, no crecen, eh, que pueden crecer en la tierra, digamos, pero no dependen tanto del agua. Estos sí o sí tienen que vivir dentro del agua, ¿sí? Esto no tanto, pero son homeohídricos, ¿sí? Pueden regular su... Entonces, según el nivel de organización morfológico, tenemos los protófitos unicelulares, los talófitos pluricelulares, no son plantas vasculares, ¿sí? Y los cormófitos, que sí son plantas vasculares y son pluricelulares. Estas son las plantas que normalmente conocemos, ¿sí? Tienen un cormo, ahora vamos a ver qué incluye el cormo, ¿sí? Llegamos acá, vamos a ver un poquito de protófito, y ahí vamos, son 2 o 3 diapositivas, ¿no? Los protófitos son organismos unicelulares o agregados poco coherentes, sin conexión citoplasmática congénita entre los seres, ¿sí? Y acá encontramos las algas verdes azules, ¿sí? Son organismos microscópicos, ¿sí? Esta es la artrospira, que habrán escuchado hablar, ¿sí? De la espirulina. La espirulina es una alga eh, verde azulada, que es considerada un superalimento. Probablemente lo veamos en siguientes clases, donde desarrollamos esta parte de protófitos, ¿sí? Eh, Son todas las algas verdes azules, ¿sí? Son diferentes tipos de algas verde azules microscópicas que tienen importancia en la medicina y en la alimentación. Ya los talófitos son vegetales pluricelulares o agregados celulares con división de trabajo entre las células, ¿sí? Ya hay una división de trabajo, poseen un talo, cuerpo vegetativo multicelular, con especialización de células o grupo de células, pero no está diferenciado en un eje vascularizado, ¿sí? No tiene un eje vascularizado. En hojas y raíces, ¿sí? Tiene, por ejemplo, células que se especializan en la reproducción, otras células que se especializan en la
en la fotosíntesis, otras que son tipo raíces, que son rizoides, pero no tienen una conexión coherente, digamos. Acá tenemos los líquenes, las algas rojas, las algas pardas, ¿sí? Los hongos, dentro de las levaduras, esta es la levadura de cerveza, ¿sí? También está dentro de los talófitos, es un vegetal, ¿sí? Y acá tenemos el penicillium, ¿sí? El hongo que produce la penicilina, el Aspergillus también está, no está en la foto acá, pero está dentro de los talófitos, ¿sí? Fíjense cómo ya tiene una morfología o se parece a una planta, pero no es una planta verdadera, ¿sí? Estos los musgos o los líquenes son asociaciones entre hongos y algas. Y esto es lo que decía. Los cormófitos ya tienen un cormo, ¿sí? ¿Qué significa un cormo? Tienen un sistema de conducción, ¿sí? Vascular, donde circula el agua y las materia elaborada, digamos, circula de las raíces de las hojas, el agua y las hojas hacia el más parte de la planta, la savia elaborada, ¿sí? Tienen un cormo que podemos diferenciarla en raíz, tallo y hoja. En esta casa tenemos los licófitos de lecho, ¿sí? A las gimnospermas. El licófito de lecho es una subdivisión y los espermatófitos son la otra subdivisión, ¿sí? Acá los espermatófitos son las plantas con semillas, ¿sí? Y ahí tenemos las gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son las que tienen las semillas desnudas, que son los pinos, ¿sí? Las angiospermas tienen la semilla adentro de una estructura, ¿sí? Las semillas están adentro de los frutos, generalmente, ¿sí? Esta es la parte más evolucionada, ¿sí? Tienen tejidos altamente diferenciados y tienen la capacidad de regular su contenido de agua, ¿sí? Aparece una epidermis con cutícula, ¿sí? Aparecen los estomas, ¿sí? Aparecen estructuras destinadas a la absorción y transporte de agua, ¿sí? Y aparecen las paredes celulares con lignina, ¿sí? Estos son los cormófitos, ¿sí? Este es otro cormófito. Tenemos el sistema radical, que le sirve de anclaje, absorción, almacenamiento y transporte a la planta. Y tenemos el vástago, que el vástago está compuesto por el tallo y la hoja, ¿sí? Tienen la función de fotosíntesis, de reproducción, de almacenamiento, de transporte, ¿sí? Y acá tenemos diferentes partes del tallo, diferentes partes de la hoja que vamos a ir estudiando en las clases siguientes, ¿no? Esto es lo que le hablaba, el licófita y el helecho, son plantas vasculares, ¿sí? Más antiguas. Acá se diferencian de las angiospermas, ¿sí? En que estos no tienen un sistema de conducción del agua tan desarrollado como la angiosperma, ¿sí? Los vasos están compuestos por tráqueas, ¿sí? No por otros elementos. Entonces es un sistema menos evolucionado pero sí son vasculares, pero es menos evolucionado. Por eso están en otro grupito. Acá tienen otro grafiquito, ¿sí? Espermatófitos, donde tenemos semillas no protegidas por el fruto, ¿sí? Donde están las gimnospermas, y semillas protegidas por el fruto, donde están las angiospermas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda de esto? ¿Quieren que repita algo de esto? Que no tenga vergüenza, pregunte nomás. Eh, yo ni los veo incluso. Eh, o si quieren escribir en el chat, acá tengo el chat. ¿Alguna pregunta? En este nivel de organización, recuerden que hay 3 niveles, básicamente. Algunos ponen 4.
Los protófitos, los talófitos y los cormófitos, ¿sí? Esos son los tres. Los protófitos son unicelulares, los talófitos y cormófitos pluricelulares. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los talófitos y los cormófitos? La principal diferencia es que en los talófitos todavía hay agregados celulares que forman pseudotejidos, pseudoórganos, pero no tienen una conexión coherente, ¿sí? En los cormófitos sí, ya es la parte más evolucionada y tenemos una eh, conexión coherente, una división de trabajo, ¿sí? Los tejidos ya forman verdaderos órganos. Esos órganos, como el cuerpo humano, digamos, cada órgano se ocupa de alguna función, principalmente, ¿sí? Entonces esas son las características principales, ¿sí? ¿Qué tenemos que ver acá también hoy, ¿sí? Las jerarquías taxonómicas, ¿sí? Cuando hablamos de taxonomía, básicamente estamos hablando de clasificación, ¿sí? El ser humano de por sí siempre tendió a clasificar, a organizar, a ordenar eh, todo lo de su entorno, ¿sí? Entonces las plantas también están organizadas y están clasificadas, digamos. Los taxones son grupos en los que se clasifica científicamente a los seres vivos, ¿sí? Atendiendo a su semejanza y a su proximidad filogenética. ¿Qué significa proximidad filogenética? Tiene que ver con los genes, ¿sí? Cómo están emparentados uno con otro. Entonces, hay una jerarquía, ¿sí?, de inclusión en la que un grupo abarca a otros menores y este a su vez subordinado a uno mayor, ¿sí? Entonces, el dominio involucra el reino, ¿sí? Dentro del reino, dentro del dominio tengo diferentes reinos, ¿sí? Dentro del reino tengo diferentes divisiones, dentro filo divisiones, dentro de estas divisiones tengo diferentes clases. Dentro de estas clases tengo diferentes órdenes, dentro de estos órdenes tengo diferentes familias, dentro de estas familias tengo diferentes géneros y dentro de estos géneros tengo diferentes especies, ¿sí? Vamos a tratar de organizar esto y ver cómo lo clasificamos, ¿sí? A ver, supónganse, le doy un ejemplo, siempre le doy el mismo ejemplo para que ustedes se hagan una idea, ¿sí? Si el, el dominio es la, la galaxia, ¿sí? Dentro de las galaxias hay diferentes galaxias. Nosotros estamos dentro de la Vía Láctea, ¿sí? Dentro de la Vía Láctea nosotros pertenecemos al planeta Tierra. Digo nosotros, nuestro grupito que estamos acá, ¿sí? Dentro de ese planeta Tierra nosotros estamos dentro del continente americano. Dentro del continente americano nosotros estamos en Argentina. Dentro de Argentina nosotros estamos en Misiones. Y dentro de Misiones nosotros estamos, la mayoría, en Posadas, ¿sí? Y dentro de Posada cada uno está en algún barrio diferente, ¿sí? Es esto, ¿sí? Pero fíjense que dentro de Misiones puede haber otro que esté en Oberá y que de Oberá esté en diferentes barrios, ¿sí? Pero también está dentro de todo esto que estamos, comparte con nosotros el planeta Tierra, el continente americano, ¿sí? La, la República Argentina, ¿sí? La provincia de Misiones, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, y así se clasifica una especie. Acá estoy yo, está menganito, está fulanito, ¿sí? Individual, uno, ¿sí? Pero ese uno corresponde a todo un grupo, ¿sí? Y hay varios de acá que corresponden al mismo grupo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, entiendo. entonces, en el dominio del reino tengo 275.000 especies aproximadamente, ¿sí? Si vamos a la división, ¿sí?, a las plantas vasculares, ya estas 275.000 se reducen a 250.000 especies.
Si volvemos a clasificar o volvemos a entrar dentro de las clases Angiosperma, que son las plantas con flores, ya estamos hablando de 235.000 especies. Entramos en el orden de las rosales, ¿sí? Donde están las rosas, donde está la ciruela, ¿sí? Ahí ya hay solo 18.000 especies, ¿sí? Miren, de 275.000 llegamos a 18. Dentro de las familias rosáceas, ¿sí? Dentro del orden rosal hay varias familias, ¿sí? Dentro de las familias rosáceas tenemos 3.500 especies, ¿sí? Ahora, dentro de esta familia rosácea hay varios géneros, ¿sí? Prunus es un género, ¿sí? Diferentes géneros. Si vamos al género rosa, ya ahí tenemos solo 500 especies, ¿sí? Fíjense, más o menos 500 especies. Fíjense que de 275.000 especies, llegamos a 500 especies, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación, ¿sí? Y la especie rosa gálica es una dentro de estas 500 especies de rosa, ¿sí? Hay rosa mosqueta, rosa, ¿sí? Diferentes tipos de rosa que son diferentes tipos de especies. ¿Se entiende? Este fue como si fuera mi vecino, ¿no? Este señor fue el, el que dio inicio a todo esto. Él decía esto en latín, que traducido: si no conoce su nombre, pierde el conocimiento de él. ¿Sí? Entonces él empezó a darle nombre a las plantas. Este fue Linneo, ¿sí? Carlos Linneo. Esta fue su primera obra, Specie Plantarum, y donde empezó a darle nombre a las plantas. Él fue el que digamos, introdujo la forma de nombrar las plantas con una nomenclatura binomial, ¿sí? Sistema de nomenclatura binomial. Entonces, donde el nombre de una planta está compuesto por dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, vamos al pino, ¿sí? Pino se llama científicamente Pinus silvestris, ¿sí? Este es el nombre científico del pino. La primera palabra hace alusión al género, ¿sí? Y se escribe la primera letra en mayúscula. Estos son códigos de nomenclatura, ¿sí? Y la segunda palabra hace referencia a la especie y se escribe todo en minúscula, ¿sí? Seguido al nombre binomial se agrega la sigla de quién fue el botánico que primero la describió correctamente, ¿sí? Y van a ver que en la mayoría de las plantas aparece la L, que es de Linneo, ¿sí? Hay otras siglas, LAMP, Lamarck, Beck, de Becker, ¿sí? Son diferentes botánicos que fueron describiendo las plantas. Hay veces que aparece más de uno, digamos, primero la describió él, pero la escribió mal, después le escribe otra persona, entonces se van agregando. Entonces, esto se escribe en letra cursiva, ¿sí? Si escribimos en la computadora, va con letras cursivas, ¿sí? Y la L esta va en letra mayúscula normal, ¿sí? Todo esto se escribe en cursiva. Si yo escribo en manuscrito, lo correcto es escribir la primera letra, sí, escribir como estar acá en manuscrito y subrayar. Entonces, la persona que está leyendo mi trabajo se da cuenta de que esto es una especie, ¿sí? Así, digamos, todas las plantas tienen un nombre científico y tienen, en realidad las plantas, digamos, podemos nombrarlas de tres formas, ¿sí?
el nombre científico, que es reconocido en todo el mundo, ¿sí? Tiene un nombre vulgar, que esto puede variar, depende de la zona donde esté, y tiene un nombre de lengua vernácula, ¿sí? Que es el nombre que le dan los pueblos originarios a esa planta. Por ejemplo, nombre vulgar, pitanga, ¿sí? Los guaraníes lo llamaban ñangapirí, ¿sí? Eso es el nombre de la lengua vernácula. Y el nombre científico es Eugenia uniflora. ¿Sí? Si yo digo pitanga, todos me entienden o saben de qué estoy hablando. Si yo voy a, a una comunidad aborigen, ¿sí? Y le digo pitanga, a lo mejor no me entienden, pero si le digo ñangapirí, ¿de qué estoy hablando? Ahora, si me voy a Rusia, le digo pitanga o ñangapirí, no me van a entender. Si yo le digo Eugenia uniflora con el nombre científico, sí me van a entender, ¿sí? El nombre científico se mantiene, ¿sí? Pueden haber algunos cambios en el nombre científico. O, digamos, pueden tener, pero, o sea, siempre se mantiene. Por ejemplo, los taxónomos eh, tienen la particularidad de que a veces cambian el nombre, o cambian el género, o cambian las familias, ¿sí? De las especies. Pero siempre se mantiene como un sinónimo, ¿sí? Ya en una clase más adelante le vamos a mostrar dónde buscar los sinónimos, dónde buscar los nombres científicos y todas estas cuestiones que son más taxonómicas, más específicas. Es una materia aparte, taxonomía. Hay especialistas que hacen solo taxonomía, ¿sí? Lo que yo le estoy explicando es una partecita ínfima, es el 1 de esas 275.000 especies, ¿sí? Pero ustedes tienen que manejar esto para cuando ustedes vean en su guía, ¿sí? O en cosa, un nombre así, estamos haciendo referencia a una planta, ¿sí? Eh, Esto es todo lo que yo tenía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Por mi parte, por ahora no. ¿Alguna bibliografía que recomiende, profe? Eh, Te la vamos a dejar en el aula, ¿sí? Te vamos a nombrar las, la, la bibliografía. En realidad todavía no hay mucho de esto de, eh, de sistemática, digamos. Hay mucho, sí, pero voy a buscar algo que esté adaptable para, para, bueno, para que sea una lectura cómoda y hay mucha bibliografía muy específica, taxonomía, pero voy a buscar algún artículo que sea cómodo de leer y que sea útil para lo que estamos ocupando ahora. Y todo lo que es célula vegetal, de cualquier libro de biología, ¿sí? No hay ninguno específico, digamos, está lo que nombramos. Sí le vamos a dejar algo de pared celular, vamos a buscar algo que esté también. Y niveles de organización, también le vamos a dejar algo. El Weberlin creo que tenía algo bastante fácil. No sé si alguien se acuerda de los que Por ahí, perdón la interrupción, Alejandro. la bibliografía, más bien, recuerden que toda la parte práctica es la parte aplicada de lo que se ve en teoría. Entonces, para el estudio de todo lo que sean células o todo lo que sea nomenclatura botánica que se vio en teoría, nos basamos en la bibliografía que recomiendan los docentes de la parte de teoría, ¿sí?
básicamente. Por ahí podemos anexar nosotros alguna otra bibliografía más, acorde a las actividades prácticas que nosotros desarrollamos, ¿sí? Pero si quieren ampliar los temas, lo conveniente sería que se dirijan a la bibliografía que recomiendan los docentes de teoría, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, Yo ahora voy a hacer dentro del aula virtual para el lunes, ¿sí? Prueben entrar y anotarse en un subgrupo que va a ser Comisión 2021, ¿sí? De los que están cursando, ¿sí? Ustedes se inscriben en ese subgrupo y entonces de esa forma le puedo hacer llegar los mensajes más rápido, ¿sabes? Un subgrupo dentro de todo el grupo de, dentro de todo el aula virtual, ¿sí? El lunes prueben inscribirse, igual antes de la teoría le voy a decir a los profesores que le van a acordar en el subgrupo ese que sería cursada año 2021. Así que todo, ¿seguís vos, Rosaura, ahora? sí. Perfecto. Le dejo con Bueno, Rosaura. gracias, José Luis. Bueno, ahora vamos a ver también algo más sobre la conservación de las muestras vegetales para su estudio botánico, ¿sí? Una vez que hemos visto cuáles son las características por ahí que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de toda la materia para poder tanto identificar una especie como también hacer control de calidad de especies vegetales que corresponden a la incumbencia del profesional farmacéutico en el desarrollo de su profesión. Entonces, acá, por ejemplo, les presento una imagen de un jardín botánico, el invernadero de un jardín botánico de Kiev, en Londres, en el Reino Unido, como para que vean la importancia que por ahí revisten las especies vegetales que, por ejemplo, en nuestra provincia son tan abundantes y ricas en variedad. En otros países no lo son tanto y bueno, están más protegidas y cuidadas. Acá tenemos, por ejemplo, un cactarium en Alicante, España, donde se conservan en su estado natural, digamos, las diferentes variedades de las especies que son nativas de cada uno de los países, ¿no? Hay varias formas en las que nosotros podemos preservar las muestras vegetales para un estudio botánico, para un estudio farmacéutico. Una de ellas la constituye la conservación del material fresco, la otra puede ser la confección de herbarios, herbolarios, o cuando las estructuras que queremos conservar por ahí se hacen difíciles de herborizar, también se pueden fijar en una mezcla de diferentes alcoholes, que sería formol, acético, alcohol, que se abrevia con la sigla Fa, donde acá les muestro cuál es la composición, digamos, alcohol etílico, que puede ser al 50 o al 70, de 70 grados, digamos, 90 mililitros, ácido acético glacial, 5 mililitros, y formaldehído al 40%, 5 mililitros. Esta sería la fórmula ideal del fijador para poder conservar muestras vegetales, ¿sí? Por ahí las dificultades que se presentan al conservar las muestras en este tipo de alcoholes
es que endurece mucho la muestra y a veces algunos de los componentes de esta mezcla interaccionan con algunos componentes de los materiales que nosotros estamos por preservar, ¿sí? Entonces, inicialmente se las coloca en este preparado de Fa y no más de 24 horas, pasados no más de 24 horas, lo conveniente sería trasladarla a únicamente una mezcla de alcohol 70, ¿sí? En un frasco de un cierre bastante hermético que evite la evaporación. Acá tenemos muestras de lo que les estoy comentando. Por ejemplo, acá tenemos un material herborizado, un ejemplar herborizado, donde vemos que consta de, está bastante completo, ¿no? Por lo general, cuando nosotros herborizamos helechos o materiales vegetales que tienen un desarrollo primario, digamos, es conveniente tratar de preservar la especie completa, el material completo, ¿sí? Con todas sus partes, con la raíz, los tallos, las hojas, y en este caso, las partes fértiles de la especie, ¿sí? Entonces, se dispone de una amplia variedad de estructuras a estudiar, ¿sí? Bueno, la otra forma, como les decía, era colocarlos en Fa o en alguna mezcla de alcohol para preservarla, y de esta manera, acá no se puede apreciar muy bien, pero tenemos estructuras como flores, frutos, tallos que son bastante gruesos y que por ahí son difíciles de conservarlos herborizados, las flores porque pueden ser de estructuras muy delicadas y en el herborizado se pueden destruir, y entonces nosotros perdemos la posibilidad de, ¿cómo se dice?, preservar esa estructura que queremos estudiar. Acá tenemos, por ejemplo, un herbolario donde vemos algunas especies como el Syzygium aromaticum, que es el clavo de olor, la marcela, que todos conocemos, Achyroclines aturoides, y acá, en este frasquito, con un Quijote de la Mancha, una de las especies originales que vino justamente de España también, que es el Crocus attivus o el azafrán. Esta es otra manera de, por ahí, preservar especies que nosotros las tomamos en la cátedra como material de referencia, por ahí, para control de calidad de drogas vegetales, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos el estudio botánico de la especie, otra forma de conservar material de resguardo es la histoteca, donde nosotros, ahora vamos a ver más adelante cómo se realiza esto, hicimos un corte estudiando un tallo o un corte de la hoja o un corte de cualquier órgano de la planta, y las preservamos estos cortes histológicos en forma permanente o semipermanente, ¿sí? Y los tenemos como material de estudio o de referencia, en este caso en la cátedra o en algún laboratorio, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Pero primero vamos a ver qué es un herbario, ¿sí? Un herbario es una colección de plantas destinada a estudios botánicos. Cada ejemplar es una planta que ha sido secada, prensada, montada y debidamente identificada, ¿sí? Entonces, acá vemos
cómo se realiza la colecta de las especies, se describe, se realiza una descripción general de la especie, de los caracteres morfológicos que se aprecian una vez colectada la muestra, que si después herborizamos, se pierden algunos caracteres, entonces es conveniente tomar registro previo al herborizado del lugar donde se colectó la muestra, las características que presentaba esta muestra al momento de la recolección, el color, la textura, las flores, todos esos detalles, se toma registro, digamos, en una libreta. Después se procede al herborizado del material, colocando ese material vegetal en hojas de diario o algún otro material. Nosotros utilizamos mucho las hojas de diario porque es un papel absorbente y bueno, hacemos también un poco de cuidado del medio ambiente reciclando las hojas, este tipo de material, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier tipo de hoja que tenga una buena capacidad absorbente de la humedad, ¿sí? Disponemos ese material entre las hojas de diario, después las colocamos dentro de las carpetas de campo, que son unas carpetas de cartón, que ahora más adelante vamos a ver cómo se pueden fabricar, y se prensan, ¿sí? Acá vemos un material que ya ha sido prensado y llevado a un ambiente donde se produce el secado de este material, ¿sí? Para que se vaya eliminando la mayor cantidad de agua que contenga este material, ¿sí? Acá vemos un herbario donde se disponen todo el material, que es material de colección o de referencia, y de acuerdo al uso que se le va a dar, que por lo general es la investigación botánica, que es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Siempre es conveniente colectar más de un ejemplar de la especie que queremos estudiar, y dependiendo de el destino que se le va a dar a la investigación, si es de plantas medicinales, el objetivo va a estar en colectar especies que tengan, ¿cómo se dice?, valor medicinal. Si es el estudio o la investigación de una búsqueda de una nueva especie, bueno, también la cantidad de ejemplares que nos permitan a nosotros poder realizarle todos los estudios que necesitamos para poder identificar, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales con los que tenemos que contar? Una prensa, cartón corrugado para el armado de las carpetas, papel absorbente o papel periódico, una secadora que puede ser un ambiente con estufas o un ambiente climatizado con una temperatura que permita por ahí la circulación de aire caliente y el secado del material, tijeras para poder cortar y disponer ese material en las carpetas, una bolsa de plástico grande que es donde se realiza la colecta y se colocan las muestras vegetales para posteriormente realizar el herbario, un cuaderno de notas para tomar justamente registro de todas estas características que les estuve comentando, y un lápiz negro, que es para tomar notas o colocarle carteles al material, sobre todo si ese material después va a estar destinado a ser conservado en alcoholes. El lápiz es uno de los elementos más útiles, pues resiste el tema de la humedad, si se moja no se mancha, entonces, bueno, se le da mucha utilidad para este tipo de registros al lápiz negro, ¿sí? Para la confección de la carpeta de herbario, bueno, se toman 2 hojas de cartón corrugado de 40 por 30 centímetros, al cual se le realizan las 4 perforaciones a fin de
colocar una cinta o un cordón que permite sujetar el material una vez que se encuentra dispuesto entre estas dos hojas de cartón. ¿Por qué se selecciona un cartón y en lo posible cartón corrugado? Porque este cartón, que es el cartón de las cajas comunes que nosotros tenemos para el traslado de cualquier material, está conformado por una lámina entera interna y una lámina entera externa. Y en el interior de esas láminas presentan como canales que son huecos. Entonces, nosotros al disponer el material vegetal entre estas dos hojas de cartón y colocar esta carpeta prensada, ¿no es cierto?, en un ambiente donde circula calor, permite justamente estos canales huecos que tiene la hoja de cartón, permite la circulación del aire caliente y permite que este material vegetal que se encuentra adentro entre en contacto en la mayoría de su superficie con este aire caliente. Entonces, lo ideal para el armado de las carpetas es este tipo de cartón, ¿sí? Cuando vamos a realizar la colecta del material, los ejemplares que se colecten dependen, como les había mencionado, de los objetivos del proyecto. Si va a ser el objetivo de nuestro proyecto un herbario de plantas medicinales, se van a colectar únicamente especies medicinales. Si va a ser un herbario de plantas que pueden tener un destino, bueno, decorativo no es el término adecuado, pero que se utiliza para parquizados u otro tipo de objetivos, se colectarán especies que correspondan a ese tipo de objetivos, ¿sí? Si por ahí es colecta de materiales vegetales para, por ahí, resguardo ecológico de las especies nativas de una determinada zona, bueno, se colectarán todas las especies que se consideren nativas de ese espacio que se desea proteger o preservar, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Colectar únicamente los ejemplares que se van a utilizar. Nosotros si vamos a utilizar, por ejemplo, estudiar una planta con fines medicinales, bueno, siempre apuntamos a el concepto de droga vegetal. ¿Qué parte de la planta constituye la droga vegetal que va a ser la que contenga los principios activos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Muchas especies contienen el mayor contenido de principios activos en sus flores, entonces las flores son el órgano que constituye la droga vegetal de interés farmacéutico, ¿sí? En otros casos lo constituirán las hojas, en otros casos las raíces. Entonces, cuando realizamos la colecta del ejemplar, si bien es importante tener material vegetal representativo de la especie, esto significa que contemos con todas las partes que constituyen esa especie o la mayor cantidad de órganos que representen esa especie, esto es tallo, raíz, hojas y flores, o frutos y semillas, eso sería lo ideal. La mayor cantidad de ejemplar que nosotros vamos a preservar va a ser la que constituya la droga vegetal de importancia, ¿sí? Y únicamente un ejemplar de la planta entera, ¿sí? Bueno, lo ideal es recolectar todas las partes de la planta, aunque sea para tener un ejemplar, y después la mayor cantidad de partes del órgano que a nosotros nos interesa, ¿sí? Los ejemplares tienen que tener un tamaño de aproximadamente 30 centímetros, no muy grandes, así pueden, si son muy grandes, se dividen en partes para poder herborizarlos, ¿sí? Si no vamos a tener material herborizado de tamaño gigantesco